les ha ido? Muy bien, profe, buenas noches. Ah, bueno, me están escuchando bien ahí. Profe Sí, Diana, señor. ¿me está escuchando? Ahora sí me escucha bien. Sí, señor, perfecto. Listo, También, vale. perfecto. Entonces, bien, nuevamente buenas noches para todos y bienvenidos entonces al encuentro de hoy. Entonces, que pues digamos que vamos a continuar o continuamos con estos elementos que tienen que ver con básicamente esos elementos de gestión y básicamente de control de monitoreo que tenemos o que debemos hacer sobre nuestros proyectos de intervención. Entonces recordemos que en la sesión pasada nosotros veíamos desde la perspectiva de lo que es la dirección de los proyectos. Entendida la dirección más que como un concepto de manejo, digamos, de coordinación, es más un tema de direccionamiento. O sea, hablamos de la dirección de proyectos en sentido de direccionar nuestros proyectos, ya como lo hemos repetido en varias ocasiones, para lograr el éxito de esos proyectos de intervención que nosotros estamos realizando y obviamente pues que podamos desarrollar todo lo que hemos planeado, todo lo que hemos diseñado en esa primera fase de nuestros proyectos, pues lo podamos llevar a cabo. Es decir, podamos cumplir los objetivos, podamos desarrollar esas actividades que hemos concretado en el cronograma y digamos que hay una serie de herramientas, de técnicas, de métodos que realmente sobre lo que desarrollamos estos temas de gestión, de monitoreo, de control, de implementación de los proyectos, que nos ayudan a ir verificando, a ir ajustando, a realmente cada vez darle una mayor claridad y tener una mayor certeza de que realmente eso es lo que nosotros estamos desarrollando. Entonces, por ejemplo, en ese sentido veíamos que la matriz de marco lógico, que da digamos, esa gran primera metodología que veíamos, pues nos permite, digamos, ya en su desarrollo, poder verificar, poder contrastar si realmente el propósito es el adecuado, cómo lo podemos medir, cómo vamos a evidenciar que estamos logrando ese propósito, ese objetivo general, que esos componentes, o sea, los objetivos específicos, pues digamos, están bien planteados, están bien formulados. Entonces, digamos que al plantear nosotros los indicadores, al plantear nosotros los medios de verificación, digamos, esas medidas, esa forma de medirlos cuantitativamente o cualitativamente, esos logros, pues nosotros podemos ir ajustando y mirando si realmente, pues esos son los objetivos, si ese es el alcance que tienen esos objetivos, si realmente es el enfoque que queremos darle o si nos faltó algo o, podemos ajustar algo y de pronto hay alguno que ya, digamos que no sea pertinente. Lo mismo en las actividades. Entonces, las actividades que básicamente lo que están es, digamos, orientadas a las tareas, a esos procesos, a esas actividades justamente que tenemos que desarrollar para cumplir con esos objetivos específicos y lograr ese objetivo general, pues también mirar si esas son las actividades adecuadas, si son pertinentes, cómo vamos a poder medir los resultados o establecer y verificar que esos resultados, esas actividades, pues están desarrollándose bien, están dando cumplimiento realmente a esos objetivos que nosotros nos propusimos y finalmente, pues igual, si no ajustarlas, ver aquellas que ya no son necesarias, de pronto actividades que nos falta tener en cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, realmente estas herramientas que se desarrollan en este sentido del direccionamiento de los proyectos, pues está, digamos que tiene como esa finalidad. Entonces, por eso, básicamente, esa dirección de los proyectos se basa en esa aplicación de esas habilidades,
esos conocimientos, de esas técnicas, de esos métodos que nos permiten ese control y ese monitoreo. Entonces, aparte digamos, de la matriz de marco lógico, pues nosotros vimos en la clase anterior el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es una herramienta mucho más visual, mucho más gráfica, que nos permite poder tener un panorama, como lo decíamos, relacionado con los procesos, con las actividades que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, a través de un diagrama de flujo, nosotros podemos describir todo ese sistema, todos esos procesos que son necesarios o que nosotros podemos tener esa visión global de cómo estamos desarrollando nuestro proyecto. Entonces, en el diagrama de flujo hay que contemplar, ojo, todas las fases, los proyectos, o sea, desde el mismo diseño hay que contemplar desde la fase de diseño, desde la fase de planeación de nuestro proyecto hasta, digamos, el final, o sea, el análisis de los resultados de ese proceso, la aplicación de metodologías, etcétera, etcétera, y obtener el resultado final. Si bien en este momento decimos, no, pero es que pues nosotros apenas estamos empezando, o sea, nosotros apenas estamos desarrollando X fase o vamos apenas en esta parte, pues no importa, porque justamente digamos que esos elementos que nos permiten, que nos garantizan que realmente lo que estamos haciendo con el proyecto, pues realmente tiene sentido, tiene lógica, está adecuado, es pertinente, etcétera, etcétera, pues es justamente todo este proceso. Así que digamos que estas herramientas, este direccionamiento, lo podemos dar en todas las fases y más en esta fase de desarrollo e implementación de... Ahí en este sentido, digamos que los diagramas de flujo nos están mostrando esa globalidad, esa parte de poder ver cómo se desarrolla desde el inicio hasta el final nuestro proyecto y poder tener un panorama más claro de lo que es, donde desarrollamos actividades, donde tenemos que hacer un alto para revisar y decidir uno u otro camino, si se cumple una condición o no, etcétera, etcétera, y poder avanzar en eso. Entonces, ahí lo que nosotros estamos haciendo es cumpliendo digamos, ese objetivo que tienen los diagramas de flujo, que es documentar todos los procesos, todas las actividades, poder planificar y poder revisar, como les decía al comienzo, y ir ajustando en, en procura, obviamente, siempre de que nuestro proyecto llegue a un final exitoso y que nosotros todo lo que nos hemos propuesto, todo lo que hemos diseñado, planificado en esa primera fase, pues se cumpla. Entonces, vemos que pues emplean una serie de figuras estándar, digamos, no siempre ni en todos los proyectos, pues da para utilizar todas las gráficas, pero sí hay unas gráficas, digamos, ya que son estándar y más generalizadas, y obviamente hay una interconexión porque justamente esa interconexión entre esas figuras que realmente representan las fases del proyecto o las actividades o los pasos o las tareas que estamos desarrollando dentro del proyecto, pues nos indican interconectan esas fases, esas actividades, y nos van determinando cómo es el flujo, o sea, cómo se va desarrollando de forma lógica y cuál es ese flujo de los procesos y ese flujo de información que nosotros llevamos en nuestro proyecto. Y obviamente la complejidad pues, de un diagrama de flujo va a depender del nivel de detalle que nosotros queramos. Entonces, digamos que nosotros planteamos como norma general para nosotros que digamos que hasta un nivel un segundo nivel de actividades en que podemos desarrollar dentro de los procesos o las fases o lo que hemos previsto en nuestro proyecto, pues estará bien. Pero nosotros podemos detallarlo en la medida que lo requiramos hasta poder diagramar hasta la más mínima actividad o la más mínima tarea que realicemos en nuestro proyecto. Entonces, como les decía, pues la utilidad de esta herramienta, al igual que
que lo vimos con la matriz de marco lógico, pues es poder identificar esas oportunidades de mejora, de correcciones, de ajustes del tiempo, de las actividades, de los procesos, y nosotros poder ir ajustando si requerimos hacer cambios, si requerimos, como les decía, eliminar pasos, eliminar actividades o agregar actividades, hacer reajuste a mis objetivos, etcétera, etcétera. Entonces, poderlo hacer en el camino y no finalmente, cuando ya tenga avanzado el proyecto, pues tenga que darme cuenta que hubo cosas que me faltaron, hubo cosas que me sobraron y que obviamente yo me comprometí, digámoslo así, desde la planeación a hacerlas, pero realmente en la dinámica del proyecto pues no hubo necesidad. Entonces digamos que ahí va a haber esa incoherencia porque finalmente nosotros, recordemos, los resultados de nuestro proyecto pues tienen que ser coherentes y tienen que estar acorde con ese alcance que nosotros le dimos en los objetivos. Entonces, esa herramienta del diagrama de flujo, pues, digamos, tiene ese sentido en ese direccionamiento del proyecto, en el sentido de cuál es la orden. Y entonces las figuras que vimos, pues, obviamente que son estándar, ustedes encuentran en la amplia bibliografía, en internet, en libros, de proyectos, pues, básicamente qué representan esas figuras de inicio a fin del proyecto, de las actividades, de obviamente el flujo, de la decisión lógica, del alto para una revisión, si tenemos que guardar alguna información o tenemos que alguna actividad que requiera almacenamiento de información, pues entonces ahí lo tenemos. Y si requerimos, como lo planteaba uno de los grupos esta semana en la asesoría, digamos hace proponen un diagrama para cada una de las fases del proyecto. Entonces, toman, digamos que 3 grandes fases de desarrollo del proyecto y para cada una desarrollan un diagrama de flujo donde pueden detallar las actividades, los procesos, las decisiones, etcétera, etcétera, que toman en cada una de las fases y se interconectan. O sea, una vez concluida una fase, pues conecta con otra fase y pues digamos ese símbolo del círculo pequeño pues es el que nos sirve para esos elementos. Entonces digamos que ahí teníamos nosotros y vimos cómo se construyen básicamente pues cuando nosotros ya tenemos definido el propósito, el alcance, es decir, ya hemos planteado los objetivos porque son la base fundamental del proyecto, pues ya comenzamos a mirar cuáles son las tareas en orden cronológico que vamos a desarrollar de nuestro proyecto, les repito, de todo el proyecto desde su planeación, o sea, desde la fase de planeación hasta la fase final, que es el desarrollo y digamos, el resultado final del proyecto, que es diseñar la estrategia o proponer la solución que ustedes han planteado desde su hipótesis, etcétera, etcétera. Entonces, y ya con base en eso, pues se organiza, digamos, en ese orden cronológico, pues cuáles son las figuras que nosotros debemos representar en ese diagrama y construir el diagrama. Es decir, ya darle la construcción al diagrama. Recordemos que obviamente hay herramientas muy sencillas, como las que tiene Word, como las que tiene PowerPoint, hasta software, aplicaciones que están especializadas y nos permiten, nos dan todas las ayudas, tienen todas las herramientas para construir ese tipo de diagramas de flujo. Ya una vez nosotros lo tenemos, pues obviamente el objetivo, como les decía, del diagrama de flujo, pues es obviamente ese confirmar y poder verificar y ya teniendo esa visión global, total del proyecto en una sola mirada, por decirlo de alguna forma, que es lo que nos proporciona el diagrama, pues nosotros podemos confirmar si realmente, les repito, nos faltó algo, nos sobró algo, tenemos que ajustar algo, etcétera, etcétera, y de una vez esa herramienta nos va a servir para esa construcción y ese desarrollo. Y finalmente, pues ya de esa manera podemos estar seguros de que los procesos, que es básicamente, ojo, los procesos que desarrollamos para nuestro proyecto, que es básicamente el objetivo del diagrama, pues están completos y ya está terminado y podemos seguir adelante y estamos ciertos de
de esos elementos. Entonces, digamos que ese es el sentido que nosotros veíamos en la, digamos, con esta herramienta de los diagramas de flujo en nuestro encuentro sincrónico pasado. Bien, entonces hoy pues vamos a continuar con este tema, con estas herramientas, con estos métodos, y entonces ya nos vamos a ir a los resultados, a la medición de los resultados. Algunos métodos, algunos elementos claves que debemos tener en cuenta para poder hacerle seguimiento, pero ya en términos de, no, fíjense que no tanto del proceso o de las actividades que nosotros vamos a desarrollar en nuestro proyecto, sino mirando a los resultados. Entonces recordemos que nosotros tenemos que garantizar que los resultados y lo que desarrollemos en nuestro proyecto de intervención tiene que dar respuesta a ese objetivo general y a esos objetivos específicos que nos planteamos en el proyecto. Y entonces de esa manera pues vamos a poder ir monitoreando durante todo el desarrollo, toda la gestión, todo el proceso de implementación del proyecto, pues ir haciéndole un monitoreo y, como les decía, asegurar que obviamente es exitoso y que realmente vamos a cumplir con eso que nos comprometimos en el planteamiento de la hipótesis y de los objetivos de nuestro proyecto. Entonces, ese tema de la medición de resultados, si bien nosotros apenas estamos gestionando la ejecución de nuestro proyecto, y obviamente pues hay algunos objetivos que no se han alcanzado todavía o que no se han desarrollado. Hay actividades, porque fíjense que al contemplar todo el panorama de nuestro proyecto, pues lógicamente a este momento o al momento en que nosotros estamos gestionando, desarrollando nuestro proyecto, pues hay actividades que no se han ejecutado, pero es necesario, como les decía, asegurar desde el comienzo de la ejecución, desde el momento en que estamos comenzando allá a desarrollar nuestro proyecto, pues es necesario que pueda ser evaluado y que realmente garanticemos. Obviamente nosotros hicimos un análisis de factibilidad, etcétera, etcétera, en la fase de diseño, pero ya en la ejecución, ya cuando nosotros estamos desarrollando el proyecto, pues hay que ir evaluando que realmente sea viable, que ese análisis de factibilidad justamente que nos dijo que el proyecto era realizable, pues se esté cumpliendo, realmente sea factible. Entonces, digamos que además también en ese sentido, pues vamos a verificar que en todos los elementos que se desarrollan en la etapa de formulación, pues estén ajustados en la lógica de la intervención que estamos realizando. O sea, que realmente todo lo que planeamos, todo lo que diseñamos nosotros en nuestra primera fase del proyecto, que fue lo que básicamente hicimos el curso anterior, pues realmente se cumple, sea realizable. Además, pues en ese mismo sentido, verificar que todos los elementos que desarrollamos en esa etapa de formulación, pues nosotros podamos identificar esos aspectos, esos datos que nos permitan ir monitoreando, digamos, como esos puntos de chequeo, por decirlo de alguna forma, esos puntos claves que nos sirvan en el momento de realizar el monitoreo, de hacer la evaluación del proyecto y todos los elementos que hemos involucrado en el proyecto. Entonces, desde esta perspectiva, digamos que los dos propósitos fundamentales, además de estos que están mencionados, es que las técnicas o los métodos que nosotros establezcamos para medir los resultados es asegurar el logro, como les he dicho, de los objetivos. Entonces, para lo cual pues es necesario que los indicadores, los medios de verificación, los supuestos estén claramente identificados y definidos, sin importar el método que nosotros estemos utilizando para el desarrollo del proyecto. O sea, recordemos que nosotros podemos utilizar el método PMBOK, el método SUP, el método ISO, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que sin importar eso, es importante que nosotros aseguremos
que realmente eso, digamos, esos objetivos se están logrando. Entonces, fijémonos que la medición de resultados está articulada con la matriz de marco lógico. Y es así que lo primero que nosotros tenemos que verificar o validar, pues son los objetivos. Entonces, fijémonos que la matriz de marco lógico no se trata de vaciar, por decirlo de alguna forma, los objetivos o las actividades, o sea, trasladarlas y colocarlas en una matriz, sino de contrastar y verificar realmente si esos objetivos son los pertinentes, si hay que replantearlos, si hay que ajustarlos, si nos faltó alguno, en los específicos, si sobra alguno, si se pueden fusionar dos objetivos en uno solo, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente, pues verificamos que cumplan con esa condición de ser, recuerden lo que mencionábamos de los objetivos, que sean reales, que sean efectivos, que sean pertinentes, pero sobre todo que sean comprobables, que sean medibles, o sea, que nosotros de alguna forma podamos establecer y podamos medir que realmente esos objetivos sí se están cumpliendo, sí se están logrando. Entonces, eso es importante. Y esto último, digamos, tiene que ver con un segundo aspecto clave para la verificación de resultados, y son los indicadores. Entonces, es necesario que nosotros tengamos certeza de qué es lo que vamos a medir. O sea, cómo nosotros vamos a determinar que esos objetivos, que esas actividades se están cumpliendo, se están logrando, se están desarrollando. Y obviamente es necesario contar con un número de indicadores que sea suficiente para los diferentes momentos, las diferentes etapas, las diferentes actividades, en conclusión, los diferentes componentes del proyecto. Y ahí, pues, que es una observación que le hacía en la retroalimentación a algunas matrices de marco lógico, es que no solamente los indicadores eh, deben ser cuantitativos, también hay que establecer indicadores cualitativos. Es decir, las especificaciones de los indicadores, pues, no se hacen solamente con respecto a la cantidad, cuánto o en qué proporción queremos medir algo o establecer algo si se cumple o no, o digamos como dar esa medida, sino también se refieren a la calidad, es decir, un estándar cualitativo que sea comparable. Y obviamente algunos también tienen que ver con el tiempo, es decir, cuándo se lograrán esos objetivos o en qué lapso de tiempo o cuál es el plazo para desarrollar esas actividades, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que los indicadores, como les decía, pues no es simplemente colocar ahí, bueno, esto es lo que me va a permitir verificar. Entonces, digamos que la complejidad es un poco mayor en ese planteamiento de los indicadores. Entonces, pues digamos que, y le repito, además de que pues, tener en cuenta que sean realizables, que sean medibles, que sean relevantes, o sea, que realmente, pues el indicador que yo propongo para poder medir o para poder determinar si mis actividades o mis objetivos se están logrando o cuál es el mínimo para entender yo que el logro o determinar yo que el logro se cumplió, etcétera, etcétera, pues digamos que sean realmente relevantes y que estén relacionados, que sean coherentes con esos objetivos o con esas actividades. Entonces, si ustedes lo analizan en ese sentido, fue que se realizaron las observaciones y los comentarios en la retroalimentación a sus matrices de marco lógico, a las matrices de marco lógico de sus proyectos. Entonces, recuerden que el fin de un indicador es determinar la forma en que se va a evidenciar o medir cualitativa o cuantitativamente el logro de los objetivos, de las estrategias, de las acciones, de las actividades que se están planteando para el desarrollo del proyecto y que obviamente están encaminadas a, les repito, al logro del éxito del proyecto.
en términos de resultados, en términos de impactos que se van a lograr, con qué frecuencia se van a realizar, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ahí lo que nosotros podemos ver es que los elementos base, ojo, para la medición de resultados, pues primero que todo son los objetivos, pero como lo vemos, también el papel de los indicadores es clave en la medición de los resultados. Pues no solamente dejan más claro los resultados justamente, sino que también son los que ayudan en el seguimiento y en el monitoreo, y que obviamente en esta etapa de desarrollo, pero también van a ser los elementos sobre los cuales en el momento de evaluar, una vez que terminen sus proyectos, que es la etapa de evaluación del proyecto, digamos, entonces también ya se va a tener muy claro esos indicadores y esas, digamos, esas mediciones, y se va a poder evaluar realmente si y obviamente sobre eso, por ejemplo, en los casos de los trabajos de grado, pues los jurados evaluadores, ya cuando ustedes terminen su trabajo y lo pasen a jurados, pues es sobre estos elementos, sobre estos indicadores que se va a hacer esa evaluación de sus proyectos. Entonces, digamos que ahí hay una integralidad, y por eso es pertinente que nosotros vayamos monitoreando, vayamos teniendo ese control. Pero entonces, junto con los indicadores, recordemos que hay otros elementos. Están los medios de verificación, que recuerden que los medios de verificación son los que nos proporcionan la base para poder supervisar y evaluar el proyecto. Es decir, las evidencias y el soporte de esa medición. Entonces, estos medios pues deben estar disponibles, deben estar actualizados, deben realizarse con una frecuencia determinada, es decir, poder verificar dónde o por qué medio justamente nosotros podemos ver que las actividades se están cumpliendo, que los objetivos se están desarrollando, que el proyecto va por buen camino, o está atrasado, o va bien, o hay que ajustarle, o hay que revisarle, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es otro, un elemento fundamental. Y recuerden que el otro elemento fundamental son los supuestos. Entonces, recordemos que cuando nosotros hablamos de los supuestos, pues obviamente no es suficiente una buena redacción de esos medios de verificación, sino que también es necesario que esa información se tenga de manera anticipada, digamos, cómo se van a utilizar los métodos, cada cuánto se van a utilizar o se van a verificar esos medios, entre otros. Entonces, nosotros ya definimos en la matriz de marco lógico, recuerden que los supuestos sirven como una herramienta para la construcción y fundamentación de ese análisis de los riesgos. Recuerden que el fundamento de los supuestos es aquella matriz de riesgos que nosotros diseñamos en la fase de diseño, en la fase de planeación de nuestro proyecto. Entonces, aquí los supuestos lo que hacen es que realmente, con base a ese análisis, entonces nosotros podemos determinar la probabilidad de éxito del proyecto, o sea, garantizar realmente que es factible. Entonces, esos supuestos están fundamentados en eso. Bien, entonces, además aquí pues es importante destacar las fuentes, sobre todo las fuentes que nos van a permitir a nosotros identificar esos supuestos, las cuales pues pueden ser obviamente de diferente índole, son muy variadas. Van desde la experiencia, lecciones aprendidas, como sucede en algunos o en muchos de los, o en varios de los casos de ustedes que ya han desarrollado proyectos, que ya tienen esa experiencia. Entonces, digamos que de esa experiencia, pues ustedes tienen digamos, unas lecciones aprendidas para identificar esos supuestos, lecciones aprendidas sobre las diferentes situaciones que se presentan en el desarrollo de alguno de esos proyectos, pues hasta herramientas muy, digamos, mucho más, más de análisis, como son digamos, las matrices DOFA.
donde nosotros ya establecemos debilidades de que tengan nuestro proyecto o algunas actividades, algunos procesos de nuestro proyecto, las fortalezas que nosotros identificamos en nuestro proyecto, de pronto oportunidades que tenemos alrededor en el desarrollo de nuestro proyecto para aprovecharlas en nuestro proyecto, o inclusive amenazas que puedan, digamos, llevar al traste o que no nos permitan cumplir con éxito el proyecto. Entonces, digamos que esos elementos básicamente nos ayudan. Nosotros podemos simular también, recordemos aquello que hablábamos de la prospectiva, como imaginar, por decirlo de alguna forma, escenarios de desarrollo de nuestro proyecto que puede pasar con un escenario, en otro escenario, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que hay 4 elementos fundamentales que hacen parte de, o que debemos tener en cuenta en la formulación de los supuestos. Primero, deben representar un riesgo, que sean un riesgo al éxito de la ejecución del proyecto. O sea, de que nosotros, por eso la base, recuerden lo que decíamos en la matriz de marco lógico, la base pues es fundamentalmente esa matriz de riesgos que nosotros hicimos. Segundo, pues realmente pues deben permitir ser monitoreados, o sea, nosotros podemos tener un control para monitorear y poder medir y poder evaluar ese riesgo. Entonces recordemos que nosotros allá cuando hacíamos ese análisis de riesgos, pues veíamos la probabilidad de ocurrencia del riesgo, pero también veíamos el impacto que podía tener en nuestro proyecto. Entonces digamos que en ese sentido es que nosotros podemos ir monitoreando y podemos ir midiendo esos riesgos para poder, mejor dicho, estar atentos durante todo el desarrollo de nuestro proyecto a que, digamos que a que tengamos que hacer correcciones o superar esos problemas o de una vez plantear, pues si se nos presentan esas situaciones, por eso se llaman supuestos, porque pues estamos previendo, pero puede que suceden, pero como puede que no sucedan. Entonces, como nosotros suponemos que existen esos riesgos, pues nosotros ya tenemos planes o estrategias para poder superar. Segundo, pues estar bien redactados, o sea, que tenga claridad, realmente uno sea entendible cuál es ese supuesto, cuáles son los riesgos y considerar pues cambios que se puedan realizar en el proyecto a partir de la ocurrencia de esos supuestos. O sea, de que esos riesgos realmente sucedan en nuestro proyecto. Entonces, digamos que a partir de estos elementos, fíjense que tiene mucho que ver y hay, como les decía, pues digamos la matriz de marco lógico, pues es un elemento fundamental sin importar el método que nosotros estemos utilizando para desarrollar nuestros proyectos, para poder medir esos resultados y a partir de eso nosotros poder hacer ese plan de monitoreo, digamos, establecer también y planificar cómo es que vamos a seguir, dónde van a ser esos puntos de chequeo que les estaba hablando ahora y obviamente pues hacerle seguimiento a nuestro proyecto. Entonces ese plan de monitoreo pues tiene como propósito fundamental es verificar y asegurar, como les venía diciendo, que el proyecto realmente cumple. O sea, asegurar que el proyecto se pueda evaluar y nosotros podamos realmente garantizar que sí es viable, que sí es factible. Entonces, digamos que también, como les decía, pues estamos validando todo eso que nosotros planeamos, que diseñamos en la primera fase de nuestro proyecto, pues validar lo que realmente es así, digamos, eso fue lo correcto, y si no, pues obviamente ajustarlo, modificarlo, etcétera, etcétera. Y el otro propósito, pues es nosotros poder identificar, fíjense que entonces a lo largo de ese proyecto, esa visión que nos permite ver, digamos, ese panorama detallado que nos permite la matriz de marco lógico, o ese panorama visual gráfico que nos permite ver, que nos permite los diagramas de flujo,
pues son los que nos van a permitir identificar cuáles son los aspectos claves en que nosotros debemos hacer verificación. En los aspectos fundamentales, las partes claves del proyecto donde nosotros debemos verificar, debemos asegurarnos, debemos tener ojo de que eso realmente se esté cumpliendo o no. Entonces, digamos que este seguimiento, pues, lo que nos va a permitir, les repito, es asegurar el logro de los objetivos y obviamente que los resultados, pues, sean coherentes con esos objetivos y vayan en coherencia con esos indicadores que nosotros hemos planteado y hemos establecido para nuestro proyecto. Entonces, el seguimiento y monitoreo que realizamos durante la etapa de ejecución, pues es el procedimiento que nosotros empleamos para verificar si el proyecto está saliendo según lo planeado y si no, pues como les decía, realizar los ajustes necesarios para que se cumplan los objetivos. Entonces, digamos que es muy importante este plan de monitoreo en los proyectos, es muy importante para su funcionamiento porque, pues, como los vemos, nos va a permitir rediseñar estrategias, corregir acciones, adelantar actividades, etcétera, etcétera. Y no olvidemos que, obviamente, la matriz del marco lógico, pues, es muy útil en estos momentos, ya que es cuando nosotros definimos realmente los parámetros de desempeño del proyecto, las líneas de base, los puntos de referencia, los indicadores, los medios de verificación, etcétera, etcétera. Entonces, como ya tenemos esta información, entonces, y ya están establecidas las condiciones futuras para evaluar el proyecto, pues nosotros es necesario que, digamos, aquí es necesario que ustedes realmente hagan un ajuste, una revisión y hagan los ajustes a su matriz de marco lógico con base, pues, digamos, en estos elementos que realmente lo que hacen es aportar nuevos elementos a la construcción de ese marco lógico y obviamente a la retroalimentación y estos elementos, y a la retroalimentación que les hice y estos elementos que estamos viendo ahora. Entonces, por eso es importante que nosotros diseñemos ese plan de monitoreo y obviamente ahí, pues, para cumplir esos propósitos del plan de monitoreo, pues es necesario responder algunas preguntas eh, que obviamente están basadas en esa matriz de marco lógico y cuyas respuestas nos van a dar elementos para poder estructurar ese plan de monitoreo. Pero obviamente, pues depende de las necesidades, del enfoque del proyecto, las necesidades del proyecto, en términos generales, en el área en que se marcan los proyectos. Pues en nuestro caso, el área, pues es el área educativa, son proyectos del ámbito educativo. Y ustedes ahí en el material, en el documento de los contenidos del elemento de competencia 2, pues hay una guía general sobre esas preguntas, digamos, pero recordemos que ese material está muy orientado a proyectos de tipo productivo, a proyectos de tipo empresarial. Entonces, pero pues del contexto, nosotros podemos tomar como base algunas preguntas de ese contexto. Entonces, recuerden, los elementos base para poder desarrollar ese plan de monitoreo son los objetivos, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Entonces, ahí ya son los elementos que nosotros hemos visto. Entonces, esas preguntas que pueden orientarnos, primero, entonces, ¿cuáles son los procesos que guían el monitor, que van a guiar ese monitoreo? O sea, ¿cuáles son los procesos claves en mi proyecto que me van a decir, estos son los claves y estos son los que, sobre los cuales debo prestar atención, sobre los cuales debo estar atento para poder, repito, lograr esos objetivos, llegar a esos resultados y que el proyecto tenga éxito? Sobre esos procesos, sobre esas actividades, ¿qué es lo que voy a monitorear? Voy a monitorear su cumplimiento en el tiempo, que se cumplan en la medida que yo establecí el indicador o en las condiciones, en las características que establecí digamos, el indicador,
o en la superación de un supuesto que yo analicé, revisé como riesgo de mi proyecto. Entonces ahí básicamente, ¿qué es lo que voy a monitorear en ese proceso? Y obviamente, pues, ¿qué información es la que necesito? O sea, ¿cuáles son los datos? ¿Cuál es la información que requiero yo para poder hacer ese monitoreo? ¿Y dónde encuentro esa información? O sea, ¿cuál es la fuente de la información que me va a decir a mí si realmente ese proceso que estoy monitoreando, pues, es adecuado? Si lo que estoy monitoreando es lo real, o sea, cuáles son esa fuente de la información. Y ahí reviso entonces si realmente los indicadores que están planteados, pues, cuáles son los que necesito. Entonces, si yo planteo una serie de indicadores para un objetivo, pues realmente donde estoy haciendo el monitoreo, ese punto de chequeo, por decirlo de alguna forma, pues cuáles son los indicadores de esos que establecí, son los que necesito para monitorear ese proceso. ¿Y cómo lo voy a hacer? O sea, ¿qué instrumentos requiero? Entonces, ahí necesitaré una observación, de pronto necesitaré hacer algunas entrevistas o levantar algunas encuestas, etcétera, etcétera. O sea, de qué medio me voy a valer yo para poder obtener esa información y con qué periodicidad lo voy a hacer. O sea, durante el desarrollo de mi proyecto, por eso hice un cronograma para poder establecer los tiempos. Entonces digo, entonces esto lo voy a revisar mensualmente, semanalmente. Entonces yo le doy una periodicidad al monitoreo y qué voy a producir, o sea, qué tipo de informe, o sea, qué es lo que se llama los papeles de trabajo de un proyecto. O sea, cuál es la información, el reporte, la estadística, qué tipo de informe es el que requiero y cómo voy a procesar, o sea, cómo voy a hacer para manejar esa información, procesar esos datos que estoy recibiendo y eso que estoy recibiendo, pues eso lo estoy haciendo digamos, para algo. O sea, eso tiene una función dentro de mi proyecto. Entonces, ¿cómo voy a emplear los resultados de ese monitoreo que estoy haciendo, de esos puntos de chequeo sobre todos estos elementos? Entonces, digamos que en términos generales son como las preguntas que yo me tengo que hacer. Entonces, cuando yo ya tengo las respuestas a estas preguntas, pues simplemente yo las puedo organizar de un documento, como les digo, hace parte de los papeles de trabajo de un proyecto, donde yo pueda trazar un plan, darle fechas, mm, ponerle responsables si es necesario y establecer van a ser esas actividades de seguimiento y monitoreo que yo voy a realizar sobre esos procesos o sobre esas actividades que yo establecí en mi pregunta. Entonces, esas respuestas me permiten hacer eso. Digamos que en conclusión, el plan de monitoreo se estructura con base en las actividades y en los procesos que hemos escogido como claves para el monitoreo. ¿Y de dónde resultan digamos, esos procesos o cómo los escojo, esos aspectos claves para monitorear? Pues de las respuestas a las preguntas a estas preguntas. También, pues obviamente con los indicadores ya revisados, ya ajustados, pues también tengo los elementos de las fuentes de verificación, los responsables de esas actividades, si los hay, o sea, si hay otras personas involucradas en el proyecto, o si no, pues básicamente pues van a ser ustedes como investigadores o como digamos en nuestro caso, los profesionales que están haciendo esa proyecto de intervención. Entonces, digamos que así es como nosotros podemos ir estructurando ese plan de seguimiento y monitoreo sobre estos elementos. Y obviamente, pues hay algunos instrumentos que nos permiten, digamos que nos permiten hacer o generar ese plan
y hacer ese seguimiento y monitoreo. Entonces, fíjense que una de las preguntas esenciales de las que vimos antes es esencial para el monitoreo y es la pregunta: ¿qué instrumentos voy a utilizar para hacer ese monitoreo y ese seguimiento? Y para eso, pues existe una variedad de opciones dependiendo del enfoque del proyecto, el propósito del proyecto, de la periodicidad con que se van a recoger las informaciones, se van a analizar los datos. Depende también de las características de los indicadores, de la unidad de medida o de análisis que ustedes establecieron para sus indicadores. Recuerden los medios de verificación. En fin, entre muchos factores, esos pueden ser elementos que les, digamos que ayudan a poder establecer qué instrumentos nosotros vamos a requerir. Entonces, yo puedo hacer observaciones, o sea, simplemente observar un hecho, una situación, un fenómeno dentro del proyecto. Puedo diseñar unos cuestionarios, o sea, yo necesito, digamos, estar chequeando estos aspectos, monitoreando estos procesos. Entonces, estos procesos, y como tal, entonces voy a establecerme un cuestionario que me permita ir verificando, hacer unas preguntas claves para eso. O si tengo que hacer encuestas, o si tengo que hacer entrevistas, o si tengo que obtener unas estadísticas, sacar unos datos estadísticos, unos datos porcentuales, unas variaciones, unos comparativos, etcétera, etcétera. O, pues ya, si el tema es muy sofisticado y obviamente el proyecto así lo amerita, pues tendré que utilizar unas técnicas de laboratorio. Pero digamos que aquí lo esencial, pues obviamente sigo insistiendo, pues son los indicadores. Entonces, ahí nosotros podemos establecer eso. Y pues los indicadores, como les digo, son el principal elemento que va a ser medido con esos instrumentos para ese monitoreo, para realizar ese seguimiento. Pues realmente son los indicadores los que nos van a dar las pistas concretas del estado actual de esas actividades, de esos procesos, de la ejecución del presupuesto, del cumplimiento del cronograma. Bueno, en fin, todas las actividades que nosotros tenemos previstas. Entonces, por ejemplo, esos son elementos claves. Pero no es el único, no es a lo único que se realiza seguimiento. Digamos que las acciones en general son vistas con detalle, pues en detalle ustedes que están en el día a día y que están inmersos en el desarrollo de su proyecto. Así que informes, notas, como les decía, observaciones acerca de las actividades, pues les van dando esa retroalimentación de cómo van esos objetivos, de si necesitan, les repito, hacer algunos ajustes, diseñar estrategias, en fin. Entonces, digamos que para encontrar los indicadores, pues se puede realizar entrevistas, observaciones, cuestionarios y como les decía, aplicar técnicas cuantitativas o cualitativas a nivel estadístico o ya, como les decía, pues cálculos muy sofisticados o registrar información ya utilizando unas técnicas de laboratorio y que demandan un mayor esfuerzo. Pero digamos que estos instrumentos digamos que son la clave, lo que les repito, basado siempre en los indicadores. Entonces, fíjense la relevancia, la importancia que toman los indicadores que ustedes establezcan y la claridad, la forma y digamos la completitud y el alcance de esos indicadores que ustedes establezcan para los componentes y para las actividades de su proyecto y que obviamente, les repito, pues fue lo que trabajamos en la matriz de marco lógico. Entonces podemos pensar que nosotros para encontrar y calcular esos indicadores a los que se les va a realizar ese seguimiento, ese monitoreo, pues también es posible que nosotros necesitemos otras fuentes o otros datos secundarios. O sea, no solamente la información que obtengamos a través de estos instrumentos, sino que nosotros debemos o necesitamos de pronto recurrir
a otras fuentes, como por ejemplo estadísticas que ya hayan producido sobre esa problemática, sobre ese tema, sobre esas actividades. Entonces, digamos que ahí en ese caso, pues es necesario analizar cuidadosamente esa validez antes de usarlos, etcétera, etcétera. Entonces, para realizar, pues obviamente ese monitoreo y seguimiento, pues nosotros vamos a necesitar de una serie de documentos que nos sirvan de soporte, que nos sirvan de evidencia para una cosa elemental, es que nosotros debemos desarrollar, hacer un informe de seguimiento. O sea, en la medida que nosotros vamos avanzando en el proyecto, uno de los aspectos claves para evaluarlo es ese informe de seguimiento que se le hizo al proyecto, que se ha venido haciendo al proyecto. Y ese informe de seguimiento pues se hace con base en esta metodología que he explicado de todo lo que es digamos, ese plan de seguimiento y monitoreo sobre esos aspectos claves, sobre esos puntos de chequeo que ustedes han determinado son los claves para poder establecer, insisto, en el cumplimiento de los objetivos y en la realización de las actividades. Entonces, esos documentos, pues, como les decía, son los documentos de trabajo. O sea, toda esa información que nosotros recordamos son papeles de trabajo, como se llaman en un proyecto, resúmenes de actividades. Entonces, ustedes ahí, digamos, esa es otra evidencia. Entonces, ustedes van haciendo, digamos, como una bitácora, digamos, de las actividades que se están realizando, que están desarrollando en su proyecto y las van guardando. Recuerden otro aspecto que vimos que se llama la sistematización de experiencias, que tiene que ver mucho con esto. La sistematización de experiencias es el registro de la experiencia, de todo el proceso que nosotros hemos seguido en el desarrollo del proyecto. Si tenemos registros fotográficos, pues registros fotográficos, elaborar algunos formatos para los reportes, si hicimos reuniones con los estudiantes, con los compañeros, con los directivos, con la comunidad, con los padres de familia, etcétera, etcétera, pues ahí tenemos que hacer unas actas donde se evidencien, digamos, los temas que se trataron en esas reuniones. En fin, todas las evidencias que ustedes puedan recoger y que den, digamos, que den fe, que sustenten todo ese proceso de seguimiento y de monitoreo que le han hecho a su proyecto y que les digo, se consolida al final en un informe de seguimiento, pero que en este momento pues o surge de ese plan de monitoreo que nosotros estamos haciendo, pues digamos son elementos que no solamente sirven para la evaluación como evaluación del proyecto, digamos en esa fase de evaluación del proyecto, sino que nos permite pues identificar a tiempo los problemas que se puedan estar presentando durante la ejecución del proyecto para que pues obviamente nosotros encontremos algunas soluciones y para que se puedan cumplir esos plazos, esas actividades, esos objetivos del proyecto. Digamos que ese es el sentido que nosotros le damos y eso es lo que nosotros debemos realizar, digamos en términos generales, para poderle hacer seguimiento y monitoreo y poder ir haciendo ese registro, esa evolución de cómo está transcurriendo el desarrollo de nuestro proyecto. Entonces, eso es uno de los elementos claves en el desarrollo, en la gestión, como elementos claves de la gestión de un proyecto y en todo su proceso de ejecución de desarrollo. Entonces, en ese sentido, es que nosotros vamos a realizar nuestra actividad evaluable 2. O sea, ya la vez pasada les había comentado pues de un primer elemento que iba a ir, que es el diagrama de flujo. Entonces, ustedes en un documento Word presentan el diagrama de flujo que prevén o que visualizan para su proyecto y presentan un plan de monitoreo para sus proyectos. Con base en los elementos que nosotros hemos visto, pues hacen su plan de monitoreo para el proyecto de intervención en el que se encuentran desarrollando
y naturalmente con base en estos parámetros y en estos elementos que hemos visto en el curso. Y el plazo para subir esa actividad a la plataforma, pues es el 15 de noviembre. Como siempre, recuerden que hasta la medianoche está activa la plataforma en esa fecha para que ustedes puedan subir su actividad. Y obviamente en ese sentido, pues digamos los espacios de asesoría, de tutoría de mañana viernes, del próximo martes, pues estarán orientados a las dudas, a las inquietudes, a las preguntas que ustedes tengan al respecto de estos componentes y de estos elementos que estamos incorporando a nuestros proyectos de investigación. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, pues los escucho, mis queridos maestrantes. ¿Sí están ahí todavía o ya se me fueron? Sí, aquí estamos, profe. Pues Bueno. presentes, pero procesando. Dana, perfecto. Qué pena, pensé que los había despertado. No, mentiras. No, sí, tienen toda la razón. Pues obviamente en este momento están recibiendo la información, pero pues obviamente hay que procesarla y digamos que hay que digerirla de alguna forma. Porque igual pues, se entiende. Pues fíjense que inclusive en todo el material que ustedes encuentran en el curso, pues digamos que no, como mencionaban la vez pasada, pues no se habla de los proyectos educativos. Entonces la idea es cómo nosotros estas herramientas que no son propias de la pedagogía o del ámbito educativo, las podemos implementar en proyectos de carácter educativo como los nuestros. Entonces, pues como les decía, digamos que están las asesorías, o sea, esto es poniéndose a hacerlo, comenzar a aplicarlo y a ver cómo es que nosotros lo desarrollamos y lo interpretamos y lo ponemos en funcionamiento en nuestros proyectos. Entonces, lo que les digo, pues básicamente como si nuestros espacios de asesoría, de tutoría de mañana a las 6 de la tarde o del martes a las 7, pues van a ir en ese sentido para que, digamos, cumplimos. Y algo fundamental que también se los mencioné es que, digamos, que vayan ajustando, porque fíjense que, digamos que esto es una cadena, esto sigue siendo una cadena, como les mencionaba desde el curso pasado, una cosa va llevando a la otra y van, digamos que desarrollándose como en un orden lógico, en un orden metodológico, digamos, secuencial y ordenado. Entonces, es importante echarle una revisión a sus matrices de marco lógico, con base en los elementos que hemos visto hoy que nos pueden ayudar bastante, y otro elemento que les puede ayudar pues son las observaciones que les hice a sus matrices de marco lógico. Entonces, digamos que en esos elementos no sé qué inquietudes o qué preguntas haya en este momento al respecto, mis queridos profes. Buenas noches, profe Carlos. Bueno, yo tengo una pregunta. Para hacer el plan de monitoreo, lo que debemos es ya como empezar a redactar lo que nos aplica, lo que aplica en nuestros proyectos con lo que el profe explicó en cada uno de estos puntos, ¿cierto? Esto Sí, ya correcto. es más de redacción, empezar a redactar y tocar cada tema que vimos hoy. Sí, correcto. Listo, profe, sí, esa era mi inquietud, listo. Entonces, fíjense que ahí ya, digamos que en ese, profe Carmen, en ese y demás compañeros, entonces fíjense que en esa dinámica que estamos viendo, pues digamos, lo que les decía, eso va encadenado un tema con otro. Entonces, fíjense que, digamos, para el plan de monitoreo requerimos de dos elementos previos, la matriz de marco lógico y el diagrama de flujo, porque ahí es en el diagrama de flujo donde nosotros podemos decir, mire, los puntos de seguimiento y monitoreo los voy a establecer aquí, porque ahí tengo el panorama, obviamente, de todo mi proyecto. Y recordemos que ese diagrama de flujo viene en su gran mayoría, viene de ese cronograma. Y fíjense que ese cronograma, digamos, es el detalle, el sustento de las actividades que nosotros planteamos en la matriz de marco lógico.
Entonces, fíjense que todo va encadenado. Entonces, digamos que es consecuencia. Y obviamente, como usted bien dice, para redactarlo, para decir, mire, mi plan de monitoreo de mi proyecto va a ser el siguiente. Y entonces yo me comienzo digamos, a responder esas preguntas que son como la guía y comienzo a partir de eso, sobre esos parámetros y sobre esos elementos, pues comenzamos nosotros a elaborar, a redactar, como usted bien dice, ese plan de monitoreo. Sí, señora. Profesor, una pregunta un poco más de verificación, porque no sé si copié bien, porque esto copié sí, pues muy rápido. La actividad de noviembre 15 es el diagrama de flujo con el plan de monitoreo. Sí, correcto. Listo, muchas gracias. Pero, profe, de una vez les adelanto, o sea, digamos que la actividad, digamos la actividad evaluable 3, tiene que ver con ya la integración de los elementos que hemos visto. O sea, en la actividad 3 vamos a recoger lo visto en la actividad 1 y lo visto en la actividad 2. Entonces, digamos que también es importante, no solo para esta parte, sino también en perspectiva ya digamos, del trabajo final del curso, ajustar la matriz de marco lógico. Obviamente, sobre estos elementos, pues, si las hay, haré observaciones, recomendaciones, las ajustaremos y ahora parte más lo que veamos en las próximas sesiones, digamos que para que ustedes ya vayan teniendo en perspectiva en qué va a consistir la actividad evaluable 3. Entonces va a ser un documento final obviamente, de gestión de su proyecto que básicamente pues está fundamentado en estos elementos que hemos visto, más otros, un par de elementos que nos quedan para las próximas sesiones. Entonces, es importante, pero en esta actividad 2 es un documento Word con el diagrama de flujo de sus proyectos y el plan de seguimiento y monitoreo que ustedes determinen o que ustedes consideren deben desarrollar para sus proyectos. Si es así, mi profe Diana Lucía. Gracias, profesor. Ok, con mucho gusto. ¿Cómo van con la asignación digamos, hablando de otra cosa, cómo van con la asignación de sus tutores, de sus asesores de trabajo de grado? Hoy nos llegó un correo donde ya nos asignaban el tutor a nosotros. Ok. O sea, yo hice a mí, ya nos llegó el correo y ya nos dijeron que nos comunicáramos con nuestra tutora para empezar a mirar Ok. los avances. Y los demás compañeros ya, ¿cómo les ha ido con eso? A nosotros también, profe, nos llegó hoy el correo. Ah, qué bien, súper. Sí, señor. Sí, eso es importante porque digamos que ya paralelamente a todo esto, pues hay que comenzar a desarrollar porque pues digamos el camino es largo, ya desarrollando cada una de esas partes que se programaron. Entonces, pues de pronto los que aún no han recibido esa información, presionen porque va pasando el tiempo y digamos ahí va pasando el tiempo y eso se va quedando ahí y uno se va atrasando realmente en la elaboración de los trabajos de grado. Entonces, vale. Profe, yo Sí, tengo una profe. pregunta. Con nuestro asesor, porque a nosotros también ya nos asignaron un asesor, queríamos saber si, digamos que sí, esa era una pregunta que teníamos, si en la maestría está bien que el proyecto llegue nuestro proyecto llegue al diseño de la estrategia, pero por el tiempo no sabemos si lo alcanzamos a implementar. Y Eso por eso, ojo, sería. fíjese que eso es importante, fíjese que todo esto que estamos viendo es importante en ese caso, porque entonces ya, digamos que en esos puntos de chequeo, en esas cosas de verificación, en este trabajo, estas herramientas que estamos haciendo, entonces ustedes, por ejemplo, digamos que por decir algo, del objetivo general que es implementar la estrategia, uno de los indicadores es que pues hay que en X tiempo
pero pues digamos en la revisión ustedes dicen no vamos a alcanzar. O sea, la implementación no. Quiere decir que queremos reajustar el alcance del proyecto y comprometernos solamente hasta el diseño de la estrategia. Entonces, automáticamente, pues eso le cambia el objetivo general. Entonces, digamos que ese es el sentido y realmente ese es el objetivo de este tipo de herramientas y de metodologías y de técnicas que estamos viendo en este curso. Pero eso lo tienen que evaluar. Entonces, pero pues digamos que ya su asesor cuando conozca, pues digamos, su proyecto y sus cosas, y ya ustedes le planteen eso, pues obviamente pues parte de su labor como asesor es orientarlos a si realmente eso es viable y realmente se alcanza ya en la dimensión del tiempo, como ustedes lo mencionan, si realmente eso es realizable y si se puede llegar hasta la implementación. Y si no, pues obviamente tenemos que limitar el alcance y reformar el objetivo general del proyecto. Eso es básicamente las cosas que uno como asesor, pues como asesor de un trabajo, de un proyecto de grado, pues es que son las cosas que tiene que realizar y digamos, analizar y discutir con sus asesorados. Sí, es en ese sentido, mi profe Magda. Sí, profe, pero la pregunta iba dirigida más hacia la maestría, o sea, no habría problema con que se fuera el alcance del proyecto. No tiene problema, no tiene problema. Además que digamos digamos que hay una directriz desde la investigación que digamos hay que ser un poco flexible por todas estas condiciones de la pandemia y todas estas condiciones. O sea, nosotros sabemos que es muy difícil llegar a cierto alcance que tienen los proyectos. Entonces, no, estaría bien, digamos, como hasta diseñar la propuesta de la estrategia. Ese estaría bien, digamos, en estos términos en que eso sí fueron claros en indicárnoslos allá en la reunión que tuvimos de investigación. Entonces, no hay problema, profe, con eso. Vale, profe, gracias. Sí, es que ese es un problema grave ahorita. Poderla Sí. implementar es muy difícil con la situación actual. Sí, y obviamente fue una de las recomendaciones de la coordinadora de investigación. Ojo, tengan en cuenta, hay que ser flexibles, tengan en cuenta que pues hay condiciones y hay unas condiciones muy especiales que no van a permitir desarrollar, digamos, en su totalidad, digamos, todos los aspectos de un trabajo de grado. Entonces, eso sí lo tenemos en cuenta y no hay problema por ese lado. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud, mis profes queridos? Profe, pues mañana en la tutoría yo creo que van a salir unas cuantas preguntas porque hay bastante, Sí, digamos, pues, hay bastante digamos, por ponerse uno al día con las recomendaciones, con lo que tocamos hoy en el tema. sí, claro, está bien. Sí, Sí. yo creo, inclusive, no, inclusive pues si obviamente le trabajan hoy y mañana eso, pues surgen. Pero yo creo que va a ser como el martes, el día clave de la tutoría. Pero listo, mañana a las 6 estamos ahí conectados, atentos a las inquietudes. Sí. Mi profe Claudia, a propósito, ya que la veo por ahí, usted recibió un correo mío Ay, ayer. sí, profe. Entonces, Sí, yo lo listo. recibí. Bueno, y no solamente lo recibió, sino lo leyó. Sí, también. Ay, sí, profe, lo que pasa es que no pueden ver a una persona, ¿cómo es? No pueden ver a una persona descansando porque le ponen oficio. Me pusieron a cubrir a una. ¿Lo está diciendo por mí? No sabía que por estaba mí, descansando. por mí. No, profe, es que yo tenía la semana pasada y unos días de esta semana de descanso y me pusieron a cubrir a una colega que se incapacitó. Sí. Y pues con esto del Bueno, COVID. mi profe, pues aprovecho aquí el momento y me disculpo con los compañeros, pero pues es que resulta que tuvo la mala suerte la profesora Claudia Liliana que me asignaron como asesor de su proyecto de grado. Entonces, pues aprovecho que la veo aquí para
Dale, para corre. decirle. Sí, sí, le fue mal en ese tiro, pero bueno, Sí, sí. ya que hacemos, ¿sí o no, profe Claudia Liliana? Ya Sí, toca no. seguir. Ni un paso atrás, como dice el himno de Santander. Exacto, así como decía su paisano Galán, ni un Sí, sí, paso sí. atrás, Sí. ni para coger impulso. Ah, ahí Bueno, vamos. listo, mis profes. Entonces, pues, no sé si hay alguna otra inquietud, algo más, o ya nos vamos a descansar y mañana será otro día. Bueno, mis profes, entonces dejamos ahí nuestro encuentro de hoy, nuestra sesión. Entonces, obviamente, como siempre, mañana ya estará en la plataforma la grabación de este encuentro y para que ustedes revisen alguna cosa, repasen alguna cosa. La profe Diana Lucía revise a ver qué se le quedó sin anotar de la clase. Y entonces, listo, y estoy atento entonces en nuestras jornadas de asesoría y nos veremos dentro de 8 días en el nuevo encuentro sincrónico. ¿Listo? Listo, profe, muchas Listo, gracias. profe. Listo, a profe, usted. gracias. Feliz A- noche a todos. Hasta Hasta luego, mañana. feliz noche. Gracias. A Feliz ustedes, noche a todos, que Gracias. estén Feliz bien. noche, Hasta luego. compañeros. a Adiós. ustedes, muchas gracias, buena noche, que descansen y cuídense mucho, por favor.